En Venezuela comenzó ayer una nueva etapa política. Juan Guaidó, que se autoproclamó como presidente encargado del país en 2019, dejará de ser el principal referente de la oposición. Ayer la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, eligió nuevas autoridades y terminó en los hechos el gobierno interino de Guaidó, cuyo objetivo era desplazar al presidente Nicolás Maduro del poder. El pasado 30 de diciembre, 3 de los principales partidos de la oposición aprobaron el cambio al entender que ese gobierno interino, a pesar de contar con respaldo internacional, dejó de ser útil en la búsqueda de un cambio político. A su vez, delegados del oficialismo y la oposición negocian condiciones electorales en una mesa de diálogo retomada en México el año pasado y, por otro lado, distintos países, varios de ellos europeos, muestran intención de entablar un diálogo con Maduro. Mientras todo eso sucede a nivel político, en materia económica, Venezuela, que perdió 80% de su PBI entre 2014 y 2020 en una crisis sin precedentes, empieza a mostrar tímidos signos de recuperación con el fin de un largo ciclo de hiperinflación y un crecimiento proyectado para 2022 de 2 dígitos, según anunció el gobierno. Vamos a analizar cómo está la situación en Venezuela, qué cambios se están procesando allí en el país caribeño en esta nueva etapa política y social que se abre. Bueno, para eso estamos en diálogo con Esteban Rojas, que es periodista de la agencia France Press allí en Caracas. Esteban, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. Gracias por atendernos. Hola, buen día. Gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar aquí conversando con ustedes sobre lo que está pasando en Venezuela, ¿no? A ver, hasta hace no mucho, cuando nos ocupábamos desde acá de Venezuela, las noticias tenían que ver mayoritariamente con mucho descontento, había problemas de desabastecimiento, una hiperinflación galopante que afectaba fuertemente en lo económico y en lo social. ¿Cómo describirías hoy la situación en Venezuela en términos generales? ¿Cuáles son los principales temas para el ciudadano hoy en día? A ver, el tema conflictividad política ha bajado, ha habido una erosión de esas protestas políticas de 2014, 2017, 2018, que fueron realmente masivas. Hoy no existe esa protesta política masiva y constante. Sin embargo, hay bastante protesta enfocada en demandas laborales, en demandas de mejores servicios públicos en un país en el que fuera de Caracas todavía es una especie como de burbuja, ¿no? Fuera de Caracas hay muchísimos problemas de electricidad, de agua, muchísima. El tema del servicio, del suministro eléctrico es realmente problemático en varias regiones del país, ¿no? Con apagones muy extensos diarios, ¿no? Entonces, digamos, la protesta está siendo más enfocada en eso. Es menos masiva, pero, digamos, es numerosa, ¿no? En cuanto a cantidad de manifestaciones, ¿no? Luego, la situación económica, como tú bien repasabas, ha venido siendo diferente. Hay una mejora, en efecto, relativa. O sea, estamos hablando de un país en el que el año pasado pudo haber crecido, según estimaciones oficiales, por encima del 15%. Es una cifra alta, sin embargo hay que considerar, como bien repasaban ustedes, este es un país que perdió 80% de su PIB entre 2014 y 2021. Encadenó en ese lapso recesión constante. Entonces, digamos, hay un rebote que parece grande cuando lo miras cuando lo miras aislado, pero que cuando lo pones en perspectiva, todavía falta mucho tiempo para recuperar el tamaño de la economía que tenías en 2014, ¿no? Todavía estás lejos de ese tamaño. En efecto, hay una desaceleración, por llamarlo de algún modo, del crecimiento de la inflación. Sigue siendo una de las inflaciones más altas del mundo. Ojo, a veces cuando se habla de control de inflación en Venezuela, también hay que relativizarlo. A ver, este año tuvimos una inflación del 300%, este año que terminó. En 2022, según estimaciones privadas, porque todavía el Banco Central
no ha dado la inflación completa del año. De hecho, en Venezuela solemos usar bastantes estimaciones privadas por la opacidad a veces que existe en torno a cifras oficiales. Estamos hablando de un país que superó el 300% de inflación el año pasado, pero venía de superar 600% el año anterior, y aquí la inflación llegó a tener estimaciones o proyecciones de 6 dígitos, ¿no? Aquí llegó a haber estimaciones de inflación anual de 1,5%, 2 millones%, ¿no? En la época más cruel de la hiperinflación. Una hiperinflación que fue muy extensa y que provocó evidentemente muchísimo daño en el ingreso del venezolano, ¿no? Uh-huh. Entonces si tienes realmente una mejora con respecto al piso de la crisis, por decirlo de algún modo, pero todavía es una economía bastante restringida, es una economía con mucha pobreza, y los salarios siguen estando muy, muy deteriorados. Claro. A propósito de eso, ya que estamos entrando en el tema recuperación económica de esta situación tan compleja, ¿no?, que mencionabas, ¿a qué se atribuye en general? ¿Cuáles son los factores que están atrás? Uno tiende a pensar, bueno, el precio del petróleo, pero ¿qué otros aspectos están jugando en eso? Sí, a ver, primero un pequeño contexto en materia petrolera. La producción de Venezuela está estancada en alrededor de 700.000 barriles diarios. Ha habido varios intentos del gobierno, varias promesas, ¿no?, de elevarla a 1 millón, a 2 millones de barriles diarios. No se ha podido, el gobierno no ha podido concretar esas promesas, proyecciones y promesas, ¿no? Digamos, mezcla ambas cosas. Sigue estancada desde hace varios meses en 700.000 barriles. Sí ha habido evidentemente un repunte importante de los precios debido a la situación en Ucrania, a la invasión rusa a Ucrania. Por allí ha habido una mejora de ingresos sin duda. También ha habido una mejora de ingresos en captación vía impuestos, ¿no? Luego tienes una especie de flexibilización obligatoria, es decir, en Venezuela hubo a lo largo de 15 años hubo férreos controles de cambio, férreos controles de precios, que por cierto todavía están vigentes. Uh-huh. Pero el gobierno, digamos, sin terminar de derogarlos, ha decidido hacerse la vista gorda desde hace mucho tiempo con algunas cosas. Hay algunas cosas un poco más establecidas, como por ejemplo ya la libre circulación del dólar en la economía venezolana es una realidad, es legal. Más que una cosa de hacerse la vista gorda, como sí está ocurriendo con los controles de precios, con el gobierno, con algunas iniciativas a veces para rescatarlos, pero que no terminan de concretarse. Entonces, digamos, estos controles, esta flexibilización económica uh-huh. De controles ha dado oxígeno para que la gente resuelva un poco más, ¿no? La gente ha podido proteger un poco más sus ingresos con la circulación del dólar en moneda, protege ingresos en moneda dura ante la constante depreciación del bolívar y ante la situación inflacionaria que, como les decía, ha mejorado, pero sigue siendo realmente dramática, ¿no? Porque, repito, estamos hablando de un país a ver, en Uruguay, yo estuve revisando, en Uruguay la inflación el año pasado estuvo alrededor de 8 o 9%. Sí. Eso es una inflación en el año. Eso es una inflación buena para nosotros en un mes. Claro. Es decir, un mes de 8% de inflación es un mes buenazo para nosotros, ¿no? Entonces sí, esa es un poco la situación. Ha habido una flexibilización de esos controles dada porque son costosos de sostener para el gobierno y en un contexto de restricción de ingresos y de problemas por las sanciones, Maduro se ha visto obligado un poco a soltar esas riendas, ¿no? A soltar esa cuerda que estaba bien cortica, y eso ha favorecido la economía, ¿no? Esteban, antes de pasar a otros capítulos, en materia de escasez de productos, que era un panorama que se veía años atrás, ¿qué es lo que bueno, con esta nueva situación económica y con esta nueva realidad que de a poco se percibe un cambio? Bueno, ¿qué es lo que está pasando en esa materia? Sí, el tema de la escasez hoy es un tema que no está en la agenda de los venezolanos. Muchos estudios de opinión, Venezuela uh-huh. es un país en el que tradicionalmente, cuando tú le preguntabas a la gente, los estudios de opinión indicaban
que una de las mayores preocupaciones de la gente siempre fue el tema de la seguridad y el tema político en medio de los momentos de mayor conflictividad. Hoy, en algún momento ese tema de la escasez de alimentos se convirtió en el primer problema de los venezolanos, en los estudios de opinión que se hicieron al respecto. Hoy realmente está fuera de ese mapa. Hoy en los supermercados, en los anaqueles de los supermercados hay productos. El problema hoy son los costos, ¿no? Realmente esa recuperación ha permitido que haya productos en los supermercados. Aquí el problema hoy es de costos, ¿no? Es un país que se ha encarecido bastante, es un país... sé que Uruguay también en el contexto latinoamericano es un país costoso, pero bueno, este es un país donde la canasta solo alimentaria, está muy por encima de los $400, ¿no? Que es una cifra alta, ¿no? en el contexto latinoamericano. Para tener una idea de cuánto estamos hablando de un salario promedio en Venezuela, en dólares. Ha habido una dolarización de salarios en la empresa privada. Hay unas estimaciones de un salario promedio aproximadamente de $150, pero el salario mínimo no llega hoy a los $10. El salario mínimo, estamos hablando mensuales, el salario mínimo no llega a los $10 mensuales. Es un salario básicamente restringido a la administración pública realmente, porque si no, muy poca gente va a estar dispuesta a trabajar por ello. Y el trabajo de la administración pública, pues bueno, a través de los cargos de administración pública, pues busca maneras de resolverse la vida. En el sector privado es ese, un promedio de aproximadamente $150 al mes, según estimaciones nuevamente privadas. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos en la entrevista central con Esteban Rojas, periodista de la agencia France Press allí en Venezuela. Vamos a hablar también del panorama político, de estas novedades que se dieron en la oposición. Hoy en nuestra entrevista central aquí en Perspectiva estamos situados en Venezuela para analizar las novedades, los últimos cambios que se han dado en materia económica, política, social e internacional en ese país. El análisis es con Esteban Rojas, periodista de la agencia France Press allí en Venezuela. Gastón, vamos ahora por el lado político, quizás las novedades de estas últimas horas. Ayer Esteban estuvo en una larga jornada, ¿no? Además, así que agradecemos especialmente el que nos haya atendido hoy. Sí, porque como digamos desde hoy temprano en nuestros titulares, ¿no? Ayer marcó un poco el cierre de una etapa ahí en Venezuela porque se renovaron las autoridades de las dos asambleas nacionales que funcionan en ese país, una que tiene mayoría opositora y una mayoría chavista. Así como un repaso muy rápido, recordamos que la Asamblea Nacional se ha elegido en 2015 con mayoría opositora, pero que después, bueno, el gobierno la desautorizó, conformó una asamblea constituyente que se adjudicó potestades legislativas, que tenía en ese caso mayoría chavista. Había como dos poderes legislativos en paralelo, ¿no? Y en 2020 hubo elecciones legislativas, la oposición no las reconoció, de ahí surgió esta otra Asamblea Nacional. O sea, ahora hay dos asambleas nacionales, una con mayoría chavista, otra con mayoría opositora. Ayer en la Asamblea Nacional oficialista se ratificó como presidente a Jorge Rodríguez, que es chavista. En el Parlamento de mayoría opositora estuvieron las novedades más relevantes, esto que veíamos hoy, ¿no? Que se eligieron nuevas autoridades y así se marcó el fin del gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Esto qué implica? ¿Es una victoria para el chavismo, que es como lo vieron ellos, ¿no? Este presidente Jorge Rodríguez lo celebró así, una victoria total, dijo. Bueno, a ver, Jorge Rodríguez evidentemente ha intentado explotar políticamente esto que sucedió alrededor del gobierno de Juan Guaidó, que no es más que el reflejo, digamos, de las divisiones internas que se han venido presentando en la oposición en un año en el que en teoría está preparándote para unas elecciones presidenciales en las cuales la oposición sí piensa participar y en las cuales, eso sí, hay discusiones de por medio de condiciones en la mesa de negociación que delegados de Maduro y de la oposición retomaron en México.
por un lado tienes ese contexto electoral, por otro lado tienes un proceso de debilitamiento real de esa figura del gobierno interino, que había perdido bastante significado para muchos venezolanos en la medida en que Maduro resistió en el poder. Recordemos, cuando Guaidó en enero de 2019 en una plaza pública se proclama como presidente encargado de Venezuela, digamos, en los cálculos de la oposición y de los países que respaldaron aquel movimiento, Estados Unidos, varios países de la Unión Europea, de América Latina, digamos, en los cálculos había un cambio de gobierno más o menos inminente. Lo cierto es que, bueno, han pasado desde ese momento 4 años y todavía Maduro, guste o no guste, más allá de las evaluaciones que se puedan hacer en torno a Maduro y su talante y el talante de su gobierno, es un poder real, ¿no? Entonces, digamos, allí el gobierno de Guaidó, ese gobierno interino de Guaidó había venido sufriendo un desgaste importante. Ahí, Esteban, te hago un paréntesis quizás. ¿Por qué Guaidó nunca pudo tomar el poder real pese al respaldo internacional que tuvo? ¿Era un líder popular en la oposición o no concitaba unanimidades? A ver, vamos como por partes, ¿no? Guaidó cuando es elegido presidente de la Asamblea Nacional en 2019, él es elegido presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2019 y el tema de la autoproclamación como presidente encargado de Venezuela viene en el 23 de enero de 2019. Él cuando es elegido es un diputado semidesconocido de la Guaira, es una localidad vecina a Caracas, es donde queda el aeropuerto que sirve a Caracas, es una localidad costera. Es un diputado que, digamos, fuera de los que seguían la política asiduamente, no era un personaje demasiado conocido, no era un personaje de primer plano, digámoslo así. En ese momento le tocaba asumir la jefatura de la Asamblea Nacional a un representante de Voluntad Popular, que es el partido del exiliado Leopoldo López, que está en España, ¿no? Y que estuvo preso en Venezuela entre 2014 y 2019. En distintos, tuvo momentos de casa por cárcel, digamos, en distintos regímenes, pero estuvo privado de libertad. En ese momento, el liderazgo de ese partido estaba muy debilitado por investigaciones judiciales, por acusaciones contra varios de sus dirigentes, y bueno, surge la figura de Guaidó. En principio, la figura de Guaidó y la figura esta del gobierno interino, por la expectativa de cambio que había, logra aglomerar a la oposición, logra tener movilizaciones masivas. ¿Qué es lo que sucede? Las expectativas de cambio no se concretan nunca, eso lo debilita y muchos analistas consideran que bueno, se subestimó la capacidad de Maduro de sostener el poder a pesar de la presión tanto interna como externa, que fue muy dura realmente, ¿no? Entonces, digamos, allí hubo un error de cálculo sobre la fuerza de Maduro para resistir, y en la medida en que Maduro fue resistiendo en el tiempo, pues iba ganando fuerza y sus rivales iban debilitando por un proceso lógico de desgaste. Y bueno, y luego tienes un tema del gobierno interino, la realidad, el gobierno interino nunca tuvo poder real, ¿no? Nunca tuvo poder de control territorial, nunca tuvo poder sobre militares, policías, decisiones ejecutivas las sigue tomando el gobierno. ¿Qué es lo que tuvo el gobierno interino de Guaidó? Control de ciertos activos venezolanos en el extranjero, otorgados básicamente por Estados Unidos, por Colombia. Por ejemplo, en Estados Unidos la empresa Citgo, que es una refinadora filial de la estatal Petróleos de Venezuela. En Colombia, Monómeros, en una cosa que terminó bastante mal entre escándalos de corrupción. Monómeros es una empresa, una petroquímica, el principal productor de fertilizantes en Colombia, pero digamos, esta es una empresa filial de Pequiven, que es la petroquímica venezolana. Entonces recibió algún control de activos extranjeros, recibió ciertos recursos de los recursos bloqueados en el extranjero en Venezuela, que según el gobierno de Maduro están en alrededor de 24.000 millones de dólares.
Pero el objetivo principal, digamos, o lo que buscaba el gobierno de ese gobierno interino de Guaidó era provocar un quiebre dentro de la coalición, de lo que se llama la coalición dominante, ¿no?, en política. Un quiebre bien fuese por los militares, bien fuese por funcionarios importantes del chavismo que se separaran de Maduro y provocaran ese quiebre que terminara con la caída de su gobierno. Ese quiebre, si bien se asomaron algunas cosas tímidamente, hubo militares de bajo rango que reconocieron a Guaidó en aquel momento, pero sin masificarse eso. Hubo algunos funcionarios como la fiscal general de aquel momento, Luisa Ortega Díaz, que pasó a reconocer a Guaidó, pero nunca hubo un goteo, digámoslo así, de funcionarios ni en lo militar ni en lo civil suficientes para socavar las bases del gobierno de Maduro, ¿no? No sé si me explico. Sí, clarísimo. Respecto, tenía dos consultas para hacerte respecto a esta administración de los fondos del exterior que hizo Guaidó. Primero, veía que por la administración de esos activos, recibió varias denuncias por corrupción. ¿Cuánto afectó eso su imagen? Por otro lado, también veía comentarios respecto a, que el gobierno interino terminó de alguna forma generando una gran burocracia con muchos cargos donde se terminaba destinando un presupuesto muy importante, y ese fue otro de los argumentos que de alguna manera afectó su imagen o la credibilidad, ¿no? Sí, antes de la ruptura definitiva de estos tres partidos principales que promueven en ese foro de la Asamblea Nacional elegida en 2015, que ya vamos a explicar un poco qué es lo que está detrás de todo eso, al menos conceptualmente. Antes de ese rompimiento, ya venían algunos dirigentes de esos partidos haciendo críticas abiertas, ¿no?, a ciertas cosas en el gobierno interino, enfocadas en el tema del manejo de activos, ¿no?, en particular. Hay varios tipos de activos. Hay activos hay dinero bloqueado en el extranjero, eso ha permanecido en cuentas. Hay empresas que como esta que repasábamos fueron puestas bajo control de Guaidó, y por ejemplo en el caso de Monómbalos, pues ha habido denuncias de corrupción importantes, inclusive avaladas, ¿no?, por el nuevo gobierno colombiano de Gustavo Petro, que allí también hay un asunto de afinidades ideológicas, pero digamos, no es lo mismo una denuncia que una denuncia respaldada entre comillas por un gobierno, ¿no? Como en este caso de Colombia, ¿no? De parte de la administración de Petro hay críticas abiertas, ¿no?, a la manera en que Monómero fue manejada por la estructura del interinato. Había críticas al tamaño del interinato, en términos a toda esa burocracia que se sostenía en el extranjero, con representaciones diplomáticas en distintos países. Una burocracia además que iba perdiendo fuerza, ¿no?, porque también ese proceso de erosión y ese proceso de desgaste en lo interno que asomábamos hace un ratico también se fue dando en lo externo, ¿no?, con pérdida de apoyos muy importantes en la esfera internacional para ese gobierno interino. Entonces sí, evidentemente ese tipo de cosas fueron causando desgaste. Las críticas vienen dadas, de hecho, y la iniciativa que termina saliendo de Guaidó por los otros tres principales partidos de oposición. Es decir, el triunfo de la oposición en las elecciones de 2015 viene dado por una alianza sostenida básicamente por cuatro grandes partidos. El Partido Voluntad Popular, que es el de Guaidó que decía, de Leopoldo López; el Partido Primero Justicia, que tal vez fue el más crítico públicamente con la administración de Guaidó, o al menos no el partido, pero el partido cuyos dirigentes fueron más críticos. Julio Borges, que fue canciller de Guaidó, por llamarlo al humor, representante internacional de Guaidó, fue muy crítico, pertenece a este partido. Acción Democrática, que es un partido muy tradicional en Venezuela, digamos uno de los partidos de mayor antigüedad en el país, y que dominaba la escena política antes de la irrupción del chavismo.
es el otro partido, y UNT, que bueno, allí digamos el tercero en discordia, tal vez el más débil, pero que también aportó algunos diputados, un número de diputados importantes en aquellas elecciones de 2015. Entonces esa alianza opositora, en medio de ese desgaste, también se rompe. Se rompe además, como decíamos, en un momento preelectoral, en un momento en el que la oposición va a tratar de organizar primarias este año, y bueno, no dejan de ser razones que profundizaron las fracturas internas de la oposición, más allá de que también hay, aunque ningún dirigente lo va a decir públicamente, ¿no?, competencias electorales, ¿no? En el contexto en el que estamos, ¿no? Y en esa competencia que se va a dar ahí. Exactamente. Entonces, de cara a esas elecciones internas. Claro, pero ningún dirigente te va a decir, yo estoy peleando porque yo lo que quiero es lanzarme el año que viene o este año, ¿no? Por supuesto. Pero es una realidad, ¿no? Esteban, decías que en 2015 fue gracias a una alianza que se logra esa mayoría en la Asamblea Nacional. Ahora que se está negociando entonces incluso ahí con diálogo con México, ¿no?, para lograr condiciones electorales, para que las elecciones de 2024 no se consideren, o sea, que la oposición las reconozca, ¿no?, que no pase lo que viene pasando en las últimas instancias. La oposición entonces, ¿cómo llega? ¿Fragmentada, debilitada, sin el respaldo internacional que tenía? O sea, ¿cuáles son las perspectivas en ese sentido? A ver, hoy está muy fragmentada, ¿no? Ese triunfo opositor en las legislativas de 2015, esa es una asamblea, por cierto, cuyo periodo, la elección es en diciembre de 2015, el periodo de esa asamblea es entre 2016 y 2021, es decir, el periodo de esa asamblea opositora venció. Más allá de toda la situación que tú bien describiste, de lo que significó la Asamblea Nacional Constituyente, que en teoría tú la convocas para hacer una nueva constitución y no hizo ninguna constitución, es decir, realmente la Asamblea Nacional Constituyente fue una especie de parlamento paralelo y no más por parte del chavismo. Luego vienen las elecciones formales al parlamento que no se dan y en las que el grueso de la oposición las boicotea, decide no participar alegando que no existen condiciones, y el chavismo recupera el control de la Cámara, y es el Parlamento que ayer ratifica a Jorge Rodríguez como presidente, y bueno, y es el Parlamento que en la práctica legisla, ¿no? El Parlamento de Guaidó, por llamarlo de algún modo, el Parlamento opositor, es un parlamento bastante virtual desde hace mucho tiempo, ¿no? O mejor dicho, un parlamento simbólico, ¿no? Tiene reconocimiento de Estados Unidos. Estados Unidos, de hecho, después de la decisión de eliminar el gobierno interino, ratificó ese reconocimiento. Pero bueno, digamos, es un parlamento realmente virtual, ¿no? Es más una figura política, ¿no? Que una figura real de peso o de contrapeso de poderes, ¿no? Queda liderado ahora, entonces, además, por gente que vive en el exilio, ¿verdad? Los líderes que quedan ahora. La nueva junta directiva, encabezada por Dinora Figuera, ella está en España, pertenece precisamente al Partido por una Justicia, y ella es próxima a Borges, el dirigente que les mencionaba, que fue canciller de Guaidó y que terminó rompiendo con él mucho antes de este rompimiento, ojo. Es decir, ya venían viéndose esas fisuras, pero bueno, a fin de cuentas, sí ha habido un debilitamiento, ¿no? Innegable. Entonces, bueno, allí tienes en torno al interinato dos posiciones, ¿no? Una que dice que sostenerlo ya era un error, que se estaba convirtiendo en un problema, y que es un problema también para la comunidad internacional, porque la comunidad internacional, los países tienen intereses, ¿no? Los países tienen intereses y el reconocer a Guaidó se le estaba convirtiendo en un problema para muchos países, ¿no? A la hora de negociar cosas reales, ¿no? Y luego tienes el tema de quienes consideran que, bueno, que eso era al final una especie de capitulación frente a Maduro, ¿no? Tienes esas dos posiciones dentro de la oposición. La dominante fue, pues al final la que elimina el gobierno interino. En las negociaciones, pues se está tratando de volver al cauce electoral. Son unas negociaciones muy impulsadas también por la comunidad internacional, una comunidad internacional que está interesada en efecto en que las elecciones presidenciales de 2024, ojo que hay algunas especies de versiones que hablan sobre un posible adelantamiento a 2023, aceptado por Maduro, porque, digamos, adelantar las elecciones sería un escenario en un momento en el que la oposición está atomizada, beneficioso para Maduro. Pero, digamos, esas elecciones de 2024 sean como un hito de normalización, ¿no? Tengan unas medianas condiciones para que puedan ser avaladas, ¿no? Algo de lo que pasó en las elecciones regionales, que significó el regreso del grueso de la oposición, de los principales partidos
de la oposición a las urnas electorales, ganadas por el chavismo. La observación electoral de la Unión Europea fue muy crítica con las condiciones de esas elecciones, pero bueno, al final más o menos fueron aceptados por todas las partes y fueron aceptadas por la comunidad internacional más allá de cuestionamientos, ¿no? Es un poco así a eso se está apuntando en la mesa de negociación en México, ¿no? Claro, por lo que describís, entonces, la mesa de negociación en México, bueno, puede tener, o hay cierto optimismo respecto a que con eso se encauce entonces la situación política en torno a, bueno, lo que habíamos visto en los últimos años, ¿no? Ese permanente desconocimiento o no presentarse por no estar dadas las condiciones. Voy con esto a las garantías que darían esos países que están intercediendo, ¿son suficientes para ambas partes como para que ese aspecto quede despejado? Claro, bueno, allí siempre va a haber dudas. A ver, el gobierno de Maduro es un hecho que es un gobierno que en materia electoral, pues bueno, ha cometido cuando menos abusos de poder, ¿no? Para no comprar de todo el discurso, ¿no? Pero sí, bueno, las condiciones electorales en Venezuela están lejos a veces de ser las mejores según críticas de organismos internacionales, ¿no? O evidentemente el chavismo defiende que el sistema electoral funciona y que es un sistema electoral sano, ¿no? Pero sí, bueno, la mesa de negociaciones está siendo como la vía, ¿no? Para tratar de obtener cierta normalización. Probablemente aquí hubo un dirigente que tuvo una pregunta refería a otro tema, ¿no? Pero sobre lo que debe ser la normalidad, decía jocosamente, bueno, que no somos suizos, ¿no? Entonces, bueno, probablemente va a haber cuestiones limitadas en esas elecciones. Por ejemplo, Venezuela tiene una diáspora enorme, ¿no? Venezuela tiene, según estimaciones de Naciones Unidas, 7 millones de venezolanos viviendo en el extranjero, y estamos hablando de un país de 30 millones de habitantes. Es decir, una diáspora muy, muy importante. Luce difícil, por ejemplo, que esa diáspora vaya a participar en el proceso electoral. Es algo que se está discutiendo en la mesa de negociaciones, pero, por ejemplo, ese tema, es un volumen inmenso de votantes, que se estima en su gran mayoría sería una masa de votantes, repito, opositores en su gran mayoría. O podría uno inferir eso, ¿no? Y ese volumen de votantes yo creo que va a ser muy difícil que entre en la ecuación de cara a 2024, si bien es algo que esté dentro de la mesa. Entonces vamos a seguir viendo cuestionamientos, pero al final va a terminar siendo, bueno, vamos a tratar de establecer, aunque sea unas mínimas condiciones que nos permitan normalizar esta situación, porque no es solo, digamos, la crisis venezolana no es un problema solo interno, es que en lo externo realmente para Estados Unidos es difícil de sostener, para Europa es difícil de sostener. Estados Unidos, por ejemplo, se ha visto, y allí sé que lo vamos a tocar ahora más adelante, pero Estados Unidos, por ejemplo, se ha visto en la situación de desconocer a Maduro, todavía lo desconoce, lo considera ilegítimo, pero a la vez la administración Biden el año pasado envió delegados para reunirse con Maduro, reconociéndole poder, evidentemente. Ello en el contexto petrolero que estamos viviendo, volvemos a lo mismo, ¿no? Con la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones rusas al petróleo ruso y la escalada de precios y la necesidad de fuentes diversas de energía, ¿no? Europa tiene posiciones tan abiertas como la de Macron, que llamó a diversificar las alternativas energéticas con Irán y con Venezuela, más allá de diferencias políticas. Entonces estás viendo también una comunidad internacional que está presionando por tener cierta normalización. España nombró embajadores, aunque su posición oficial sigue siendo que cuestionar la legitimidad de Maduro. En América Latina, varios países están mirándose a la izquierda
y retirando ese reconocimiento que llegó a tener Guaidó como a la cabeza de ese gobierno simbólico interino. Sí, Lula, recordemos, anunció ya el restablecimiento, ¿verdad?, de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Y bueno, en el caso de Colombia, con Gustavo Petro, desde que asumió Gustavo Petro, se ha empezado una normalización en ese sentido, incluso hasta con la apertura de fronteras, ¿verdad? Y en Argentina se había dado previamente con la salida de Mauricio Macri al poder y la llegada de Alberto Fernández. Y aquí ya vamos, hablamos de cosas fácticas, más allá de la opinión que uno pueda tener sobre cada uno de estos gobiernos, ¿no? Hablamos de cosas absolutamente fácticas. Entonces, realmente la comunidad internacional también tiene un interés en que esta situación se normalice. Es decir, es muy difícil sostener en el tiempo esta especie de dualidad institucional existente en Venezuela. Es muy difícil sostenerla por tanto tiempo. Recordemos, han pasado 4 años. 4 años. Decías ahí, Esteban, cómo Estados Unidos queda en una posición complicada, ¿no? Maduro dijo hace unos días, cuando se confirma esto del fin del gobierno interino, Maduro dijo que estaba preparado para restablecer relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, Washington se mantiene firme ahí en no reconocerlo, ¿no? ¿Qué perspectivas hay de que eso cambie? ¿Se va a mantener esa postura rígida o hay esto que decís, ¿no?, de que mandaron enviados a negociar con Maduro puede llevar a que se genere por lo menos un proceso de normalización? A ver, según algunos analistas con los que hemos conversado en la AFP, en la oficina de la AFP en Caracas, es muy difícil que Estados Unidos cambie su posición frente a la administración de Maduro, al menos hasta que se produzcan estas nuevas elecciones presidenciales, ¿no? Por eso yo hablo de que las elecciones presidenciales de 2024 van a ser un hito en lo interno y en lo externo, ¿no? Porque en lo externo va a ser la oportunidad, entre comillas, y volvemos a lo mismo, guste o no guste, de decir, bueno, me puede resultar incómodo Maduro. Hablo poniéndome en los zapatos de países como Estados Unidos, me puede resultar incómodo Maduro, pero bueno, voy a tener un mínimo de relaciones, ¿no? Eso puede ser el hito que marque en 2024 las elecciones presidenciales. Sin embargo, antes es muy difícil que Estados Unidos vaya a cambiar de posición. O sea, Estados Unidos va a mantener, como lo ha mantenido, su desconocimiento a Maduro, alegando que, o tomando como válidas las denuncias de la oposición de un fraude electoral en la reelección de Maduro en 2018, que al final es toda la base de lo que fue este gobierno interino y luego de lo que fue la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional o la extensión también simbólica de este periodo de la Asamblea Nacional de 2015. Todo eso viene dado de esa raíz, ¿no?, del desconocimiento a la reelección de Maduro en 2018 por considerarla un fraude. Entonces, Estados Unidos va a mantener esa posición, pero digamos, en lo fáctico estamos viendo elementos que hablan, pues, de acercamiento, no digamos de una normalización, pero esto de enviar de los enviados, hubo canje de prisioneros recientemente entre Venezuela y Estados Unidos. También Estados Unidos, después del primer acuerdo suscrito por gobierno de oposición en México, tras el descongelamiento de esos diálogos, Estados Unidos dio una licencia para que Chevron pudiese operar por 6 meses en Venezuela. Entonces estamos viendo que formalmente se va a mantener o se mantiene ese desconocimiento a Maduro y no parece que eso vaya a cambiar, repito, hasta que se den esas elecciones de 2024, bien se den en 2024 o bien se adelanten a 2023, esa posición no va a cambiar, aunque en lo fáctico sí hemos visto cambios por parte de la administración de Estados Unidos hacia Maduro, ¿no? Respecto a las sanciones ahí, ¿qué expectativas hay? Estados Unidos se ha mostrado abiertamente dispuesto a revisar la política de sanciones que tiene con Venezuela, siempre y cuando haya avances en la mesa de negociaciones. Esa es la condición, ¿no?, que pone. Digo, pensando en sí, las sanciones, por ejemplo, a autoridades del gobierno de Maduro, ¿no? Era una de las medidas que tomaba. Eso, lo que pasa es que ahí tienes varios, los paquetes sancionatorios son diversos, ¿no? Tienes las sanciones individuales, sanciones impuestas
a decenas de funcionarios venezolanos, tanto civiles como militares, no solo por Estados Unidos, sino también por la Unión Europea, por Canadá, sanciones básicamente políticas, prohibición de entrada al país, congelación de activos y cuentas bancarias que pudieses tener en el país que sanciona. Tienes esas sanciones individuales que tal vez podrían ser las últimas en desmontarse, según algunos analistas con los que hemos conversado. Y luego tenés las sanciones colectivas, ¿no? Que son las que se han venido discutiendo. En efecto, por ejemplo, Venezuela, Estados Unidos impuso a sus ciudadanos y a sus empresas una prohibición de negociar petróleo venezolano en 2019, que muchos llaman un embargo, ¿no? En materia real podríamos definirlo como un embargo. Entonces, bueno, esas sanciones colectivas son las que más impacto económico tienen, lógicamente, y son las sanciones que están puestas sobre la mesa. Así como esa prohibición estadounidense de negociar petróleo venezolano, que es obviamente un rubro muy importante para la economía venezolana, que dependió prácticamente exclusivamente del petróleo durante todos los años de bonanza por el alza de los precios del petróleo finales de los 90, inicios del 2000. La década del 2000 fue una década de boom en general. Entonces, digamos, claro que ese tema sanciones es el que está sobre la mesa, porque es que al final es el mecanismo de presión que queda en la oposición para tratar de lograr algún acuerdo satisfactorio en México, porque como les decíamos, ¿no? Como les decía hace un rato, la presión interna ha bajado bastante, ¿no? Esteban Rojas, periodista de la agencia AFP allí en Caracas. Esteban, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva, que nos permitió hacer esta puesta a punto de la situación en Venezuela, de las perspectivas en estos distintos ámbitos sobre los que conversamos en materia económica, política, social. Vamos a seguir seguramente en los próximos meses de cerca, entonces, las novedades que surjan allí, y seguramente te volvemos a contactar. ¿Te parece? Me parece. Gracias a ustedes por la invitación, y de verdad un gusto haber compartido este ratito con ustedes y con quienes nos escuchan y nos ven, para explicar un poquito Venezuela, que a veces no es tan sencillo de explicar, ¿no? Un abrazo grande y gracias. Un abrazo.